Bienvenidos al tiempo de la enseñanza bíblica del día viernes. Vamos a ir esperando que los hermanos se puedan ir conectando. Bueno, vamos a arrancar a orar, mis hermanos, y vamos a mirar qué Dios tiene para nosotros el día de hoy. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, nosotros venimos delante de tu gloria, Señor, agradecidos, Dios, por este tiempo, Señor, que nos permites reunirnos en torno a ti, Señor, a tu alabanza, Señor, a tu presencia, en adoración, Señor, con toda la disposición para entregar nuestro corazón, Señor, para confirmar, Señor, el pacto que hemos hecho por causa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque eres misericordioso, poderoso, porque nos has ofrecido a tu Hijo, Señor, y porque, Señor, en la cruz allí todo fue vencido y en la resurrección abrió un camino, Señor, de vida eterna, de restauración, poderoso, inigualable. Gracias, Señor. Nosotros queremos continuar en ese camino, Señor. Nosotros queremos andar en tu verdad, Dios, y alimentarnos todos los días y crecer, Señor, de parte tuya, Señor, de tu mano, Dios. Queremos el día de hoy ratificar esto, pedirte, Señor, que gobiernes todo este espacio, que tu palabra sea la que tú quieres darnos, Señor, no la nuestra, no la de los hombres. Y, Señor, maravilloso, y que tu presencia nos ministre, Señor, y nos fundamente, Dios, y nos ratifique en la libertad, y nos permita crecer, Señor, y que tu revelación se incremente, tu conocimiento, tu respaldo, tu poder, Dios, que sanes enfermedades también, Señor, que hagas milagros, y que el gozo de la salvación, Señor, esté allí atornillado, Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Todo lo que es del error, Señor, todo lo que es confusión, lo rechazamos. Todo espíritu maligno que esté detrás de esto lo atamos, lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, buenas noches a todos los que están allí conectados, los que están aquí presentes aquí en este lugar también. Vamos a la palabra del Señor. Hazme un favor, regálame agüita, un vasito, por favor, gracias. Bueno, mis hermanos, hace 8 días arrancamos un nuevo tema, amén. Un tema importante porque siempre yo tengo una, y aquí la estoy viendo, tengo pegadito desde hace muchos años un cartelito que pues lo tengo pegado en una ventanita que muestra todas las partes del tabernáculo de reunión del antiguo pacto, ¿no? Y muestra todas las partes de los atrios, el altar de bronce. Hay un lavacro de bronce también antes de entrar al lugar santo, que es el que me llama mucho la atención teniendo en cuenta esto que estamos hablando. Y es que el tema está fallando como la señal. Vamos a ver si conectados a la red de la casa. Entonces, y lo que hacían los sacerdotes era, cada vez que finalizaban una jornada de ministración, sacrificios, lo que corresponde al trabajo en el altar de bronce, lo que corresponde a su oficio allí dentro del lugar santo, ellos tenían que lavarse, cada vez que iban a entrar al lugar santo tenían que lavarse su rostro, sus manos y su rostro, purificarse, porque pues el trabajo con leña, con carbón, pues se ensuciaba mucho. Ellos se miraban allí, el lavacro era de bronce, ellos se miraban allí y podían darse cuenta como nosotros cuando entramos a un baño, donde tenemos que limpiarnos. Ellos tenían esa oportunidad. Nosotros, a través de la palabra, hermano, a través del conocimiento del carácter del Señor, podemos hacer una referencia, una comparación, desechando
nuestro aspecto pecador, caído, nuestro aspecto sucio de hombre que no tiene la presencia de Dios, y dirigirnos a ser como Dios, porque la palabra del Señor nos dice, lo mirábamos hace 8 días, que tenemos como compromiso, como objetivo, ser santos como Dios es santo. Y decíamos, dando una noticia alentadora, que tenemos de nuestro lado el Espíritu Santo con todo su poder, y la palabra, que es la que cuando actúan juntamente permite que lo que nosotros no podemos hacer por nuestro propio criterio, por medio de estas herramientas supremamente poderosas que Dios nos da, podamos alcanzarlo. Y arrancábamos hace 8 días con un pasaje que está en la carta del apóstol Judas. Usted lo puede repasar, al que no vio la predicación, lo puede repasar. Lo vimos hace 8 días, donde describe una serie de características de hombres del postrer tiempo. El día de hoy, hermano amado, quiero que vayamos a un nuevo pasaje. Que lo podemos encontrar en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 3. Si es el 3. Perdón, estoy equivocado yo acá. Sí. No es el 3. No, es que estoy mirando la primera, perdón. Si es la segunda carta a Timoteo. Discúlpeme, mi hermano. Si es que estaba mirando la primera, pero es en la segunda. Capítulo 3. Bueno. ¿Qué título tiene la versión 1960? Perfecto. Muy bueno ese título. Dice, carácter de los hombres en los postreros días. Pero me gusta también este que tengo acá. Vamos a estar mirando las dos versiones. Porque me dice a mí, en el título dice, evita a los falsos piadosos. ¿Por qué me parece importante esto? Y lo miraremos conforme al contexto, ¿no? He estado diciendo que en estos tiempos donde la verdad tiene que prevalecer, la predicación expositiva es vital, porque la predicación expositiva me permite conocer el contexto en el que es escrita la palabra. ¿Ven? Yo de esa forma es en que he estado mirando los últimos textos bíblicos, cuando estudiamos el libro de Efesios, en el marco de la reconciliación, utilizamos el método expositivo para entender, hermano, que la carta a los Efesios, que es una carta a una iglesia, no es una carta para el impío. Usted tiene que saber bien con qué evangeliza. Amén. Una cosa la palabra que se le dice al impío y otra la palabra que se le dice al creyente. ¿Queda claro eso? La palabra que se le dice al impío es muy elemental, que es su condición de pecador y la importancia de que prediquemos con el Espíritu, porque la palabra de Dios dice que la letra sola mata. Cuando habla de que la letra mata es que, como el apóstol Pablo dice, ¿no? La ley por sí sola mata, dice en el libro de Romanos, pero por el Espíritu que nos dan por Cristo, por el Señor Jesús, trae vida, resurrección, amén. Cuando usted predica, tiene que predicar con la vasija llena de unción para que el Espíritu convenza de pecado. Entonces, usted convence de pecado al impío, sea para que decida creer y seguir al Señor, o sea para regodearse en su pecado, que he explicado que tanto para salvación y para condenación, Cristo se glorifica. Pero cuando usted predica con poder es que se abre la puerta para que la gente se convenza de pecado. Amén. Y convencido de pecado, se le convoque al arrepentimiento, como hacía Juan el Bautista,
y como el Señor también hacía para rescatar lo perdido de Israel. Y como después hicieron los apóstoles con los judíos primeramente y después con los griegos. Arrepiéntanse de sus pecados, venga, se reconcilia. Usted es pecador, usted es enemigo de Dios, venga, reconcíliese con Dios, hágase hijo de Dios. Eso se le dice al perdido. Pero la palabra que se le da al creyente es diferente. Efesios es una palabra para los creyentes. Y en ese mismo orden, esta palabra, por eso me gusta este título, evita a los falsos piadosos. Falsos piadosos, y especialmente una situación que se genera en los postreros días, dice el apóstol, o es lo que los estudiosos de la palabra entienden que el apóstol quiere decir. Carácter de los hombres de los últimos días en el marco de lo que es la iglesia y los que son piadosos o los que aparentan ser piadosos. Y en ese orden dice la palabra, evita a los falsos piadosos. Vamos a mirar entonces, vamos a arrancar a mirar la palabra. Es importante esto, hermano. Yo quiero decirles algo porque es muy fácil, es muy fácil un arrepentimiento de lo notorio, de lo más elemental, ¿no? Entonces solemos decir, yo era un alcohólico, ya no lo soy. Yo era un mujeriego, ya no lo soy. Yo de pronto era adicto a la pornografía, ya no lo soy. Yo tenía vicios, ya no los tengo. Me arrepiento de ellos, ¿sí? O estuve en la cárcel y salí de allá. Pero ahí la maldad del hombre es de una envergadura grande, es de un espectro grande. Y básicamente este tipo de textos analizan situaciones que bajo un manto de apariencia y religiosidad son muy difíciles de detectar. Muy difíciles de detectar. O sea, son situaciones, y las iremos mirando, esto nos va a abarcar unos buenos viernes, pero no tenemos ningún afán. Estas situaciones son difíciles de detectar bajo un manto de religiosidad. Hay un ambiente emocional y piadoso. Un ambiente de piedad emocional. Vamos a mirar entonces, vamos a arrancar aquí con la versión 1960, iremos mirando de pronto en los conceptos, si cambian, qué quiere decir en la 60 y qué quiere decir en la 2006 que tengo yo acá, Reina Valera 2006, que es difícil de conseguir esta versión. Entonces, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, arrancamos entonces. Dice, aquí, con el título de las 1960, carácter de los hombres en los postreros días. Dice el apóstol. Le dice el apóstol a Timoteo, haciéndole un encargo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escuche esto. Postreros días. O sea, el apóstol Pablo está anunciando algo que en ese momento no es tan normal. Estamos hablando de una iglesia efervescente, estamos hablando de una iglesia que lleva avivada, una inyección del Espíritu, de una gloria primera poderosa y tal vez no esté sufriendo de estas situaciones tan latentes dentro del cuerpo. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se encarga de dejar plasmada para la posteridad de la iglesia situaciones que van a ocurrir en los postreros días, o sea, especialmente en estos días. Es tremendo, hermano, cómo las cosas proféticas son tan importantes de estudiar, hermano. Y son situaciones tan previsibles. Es curioso porque gran parte de lo profético puede ser desde el sentido común algo previsible. Cuando usted estudia a los autores de las distopías, y se lo voy a explicar, la distopía es una
una versión trágica de un modelo de sociedad. El modelo ideal es, ¿cómo se llama? Utopía, donde todo es perfecto, todos son felices, todos tienen, nada le falta a nadie, todo es hermoso, todo es paz, todo es gozo, todo es felicidad. La distopía es lo contrario, es un ambiente de desgracia. Y si usted mira el mundo de hoy desafortunadamente es distópico. O sea, el hombre en su búsqueda de la utopía lo que ha logrado alcanzar es una notoria distopía. Y toda distopía de los autores más reconocidos de las distopías parten de algo que ellos hablan hace muchos años, pero que hoy está pasando, increíble. O sea, ellos proyectan una sociedad como la actual desde hace 80, 70, 100, 150 años. Y casi que es milimétrica y quirúrgica la exposición que ellos hacen. Y no son profetas, no son cristianos, sino que analizando la situación de la humanidad en su momento, logran entender lo que puede pasar en el futuro. Ahora imagínese, hermano, la precisión que puede tener un hombre de Dios con el Espíritu Santo. Amén. Pablo, que es una punta de lanza en este aspecto apostólico y profético, nos dice que en los postreros días, por eso lo dice, él no está diciendo, en este momento en la iglesia tenemos estos problemas, como lo puede decir, por ejemplo, en la iglesia de Corinto. Tenemos unos problemas en la iglesia de Corinto actuales. ¿Cuáles son? Soberbia, están funcionando en dones que no entienden, tienen un menosprecio por el apóstol Pablo, están teniendo problemas de fornicación, ¿sí? Una serie de factores que están pasando en ese momento, como también está pasando en la carta, en la iglesia a los de Galacia, donde dice que ha habido un ataque terrible de los que se conocen en ese momento, que hoy todavía existen, se llaman los judaizantes. Y muchos de los que conocieron la verdad cayeron en ese peligro, en ese error doctrinal. Pero aquí a Timoteo le está diciendo el apóstol, en este pasaje específico, el peligro de los hombres dentro de la iglesia en los postreros días. Y es tan indispensable que se conozca esto, lo es porque hace de esos tiempos peligrosos. Y repito lo que dije al principio, son características de los hombres que se hacen más peligrosas porque con un simple manto de religiosidad, con un poco de piedad, son difíciles de discernir. Ojo a esto. Tiene que usted poner atención mucho a esto. Mucho a esto, hermano, que Dios nos va a hablar en este tiempo. Desde nuestra propia reflexión, amén. Pues el Señor nos está hablando a nosotros para que lo mínimo que tengamos que hacer nosotros es examinarnos nosotros mismos inicialmente. Amén. Versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, oiga esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, oiga esto. Estamos hablando de un problema dentro de la iglesia, o por lo menos dentro de el área estructural de la iglesia. ¿Están allí? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Imagínense esto. Cuando el apóstol Pablo dice a esto se evita, está diciendo, tiene que reconocerlos. Tiene que reconocerlos. Y para reconocerlos, tiene usted que volverse como el sabueso. Es curioso porque esta semana que a veces salimos con el pastor Antonio por ahí a darnos una vuelta.
de hablar cosas. Y él nos contaba que cuando él estaba pequeño, él y el hermano eran unos torbellinos, eran tornado y huracán. A veces uno era el tornado y otro el huracán y viceversa. Pero cuenta, y doña Isabel decía, la mamá del pastor Antonio, que estaba aburrida que no la invitaban a las casas porque ellos dos eran terribles, Juancho y el Antonio. Pero Antonio decía que la única casa donde no pudieron hacer nada, contaba él y me causaba mucha gracia eso, fue en una donde había un perro, creo que era un gran danés, si no me equivoco, que era así bravo. Se sentó al lado del señor dueño de la casa y se la pasó todas esas horas mirándolo a los dos. Bravo así. Y que era tan impactante la mirada del perro y su análisis de ellos dos, que es que no pudieron hacer nada, se quedaron quieticos en la silla. Eso contaba y él se reía porque pues estaba pequeño él. Yo tuve la etapa de mi frenesí, no en mi niñez, sino ya en mi adolescencia. Yo de niño era de los que decían que se quieto y ahí quedaba, así pasaran 4 horas. Pero los niños tienden a ser como inquietos. Entonces me pongo a pensar en ese perrito, ¿no? Que se quedó así mirándolos. Así mismo, hermano, el Señor a través del apóstol Pablo nos está diciendo, tienen que ponerse a mirar, no con la sospecha, no con el prejuicio, sino con un alto grado de discernimiento. Y conforme a esta palabra que el apóstol Pablo nos ha dado, a esos que son, aparentan piedad, oiga esto, a esos que se las dan de que son tremendos hombres de Dios, pero detrás de ese celofán, detrás de esa bambalina, detrás de ese velo, van enumerando cada una de estas cosas y posiblemente las tienen la mayoría o todas, en un menor o un mayor grado. Oiga, esto tan impresionante. Y yo quiero que reflexionemos en esto, hermano, porque cuando señalamos la maldad, solemos señalar la maldad evidente. Ah, mira, ahí llegó, ay, mire, vamos por la calle, ¿no? Mira, allá están los borrachos, allá están los peleones, allá están los irascibles, allá están los mujeriegos, allá están las prostitutas, malvados. Ay, esa gente necesita arrepentirse. Pobrecitos, están perdidos en sus pecados. Y resulta que dentro de la iglesia, incluyendo siervos de Dios o pastores, incluso pastoras, están predicando la palabra de Dios, están sirviendo en los altares y tienen muchas de estas características, hermano. Tremendo, esto es una cosa tremenda, hermano, que nos invita, repito, a que nosotros empecemos a mirar esto. ¿Qué tenemos de esto, hermano? Y si alguna de estas cosas tenemos que ir a la presencia de Dios y que eso tiene que quedar muerto, hermano, pero muerto, aniquilado. Porque es un peligro terrible. Miren lo que dice el versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Oiga esto, miren esto. Miren esto, hermano. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Nosotros con el pastor Antonio y con el pastor Pablito en su tiempo analizábamos algo muy particular. Y quiero dejar entre paréntesis que quiero decirles, mis hermanas, sobre todo mis hermanas, con las que hemos convivido tantos años, en mi amado Jesús y en Oraves, digo, desde Oraves, que las que hoy nos acompañan, se lo voy a decir, voy a excluirlas de todo este salpicón que el apóstol Pablo ha tratado aquí como de montar. Porque puedo decir que ustedes son mujeres aprobadas. Los que están viendo allí la predicación, las que han estado con nosotros desde Oraves, yo puedo decir con completa claridad que por las circunstancias que hemos tenido durante todos estos años, puedo decir que son mujeres aprobadas. Pero, escuche esto, pero en la iglesia cristiana existe un fenómeno que la gente analiza erróneamente. ¿Cuál es? Cuando usted hace un censo en la iglesia, ¡oh, sorpresa! ¿De qué género hay más en la iglesia? Le pregunto aquí a la pastora Astrid. ¿Qué abunda más en la iglesia, mujeres o hombres? Mujeres. ¿Cuál es el análisis que uno hace rápidamente? Oh, la mujer es más sensible
para Dios. Repito, mujeres de mi amado Jesús que me están viendo, esto no es con ustedes, estoy hablando de un fenómeno global de la iglesia. Entonces decían las personas, y de pronto uno también lo decía, las mujeres son más sensibles a Dios, pero cuando uno comienza a servir a Dios en las misiones, como pastor, como evangelista, consejerías, en muchos escenarios, que la consejería da un mayor conocimiento de las cosas del corazón del hombre. Descubríamos, hermano, que si bien el varón de pronto tiene una mayor resistencia para llegar a la iglesia, o sea, usted va a hacer un censo donde se va a dar cuenta que hay mucha mujer que está esperando que su novio o que su esposo llegue a la iglesia, porque de pronto el hombre resiste más y llegar a la iglesia, pero cuando el hombre llega a la iglesia, generalmente es proclive o más proclive a una mayor sinceridad con Dios. De hecho, en el mundo, hermano, al hombre le pasan dos cosas. O es malo para ocultar su maldad, o le gusta que su maldad esté latente allí. Pero la mujer es muy dada a la apariencia, a cubrir su reputación en el mundo. Y muchas veces trasladamos esas cosas a la iglesia. Entonces, ¿qué descubrimos? Que los hombres en el mundo son malos, y en el hombre, y en el cuerpo de Cristo, Dios los transforma. Y el fenómeno de las mujeres en el mundo eran buenas, según ellas, y en la iglesia se hacen muy buenas. Se lo digo, hermano, no quiero ni parecer misógino o machista, pero se lo digo sinceramente, eso pasa en la iglesia. En ese orden de ideas, quiero identificarme con las palabras del apóstol Pablo, porque no está utilizando el término jovencillos, ni el término hombres, hombrecillos, sino que dice, ¿qué dice? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Cuando la palabra de Dios dice que las personas que no aceptan la verdad en su integridad tienen comezón de oír, si usted mirara el panorama va a darse cuenta del fenómeno que nosotros pudimos descubrir, que las seguidoras de ese evangelio, que es el que predican estos hombres, son mayoritariamente mujeres. ¿Por qué razón? Habría que analizarlo desde lo espiritual, y desde lo espiritual habríamos que mirar desde Eva misma, porque hay cosas que vienen desde Edén, ¿sí? Y toda la evolución del pueblo de Dios, la iglesia, podríamos analizarlo desde lo sociológico, podríamos analizarlo desde lo psicológico, para poder entender estas cosas. Amén. Dice, y llevan las cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estamos hablando de las personas, hermano, que se reúnen, que van a un lado, que van al otro, que van a un discipulado, que van al otro, que hacen esto, que escuchan la palabra, que incluso que son juiciosas, que anotan, que van, que pasan 10,000 veces al altar para ser ministradas o ministrados. Aquí ya voy a incluirlos a todos. Y pasan los años y uno mira a la persona y es un costal de concupiscencias. O sea, es un costal de pecados, es un costal de maldad. Escuche esto, hermano. Miren esto, ahí hay un problema. Y le digo, es un problema de la iglesia global. Mucha actividad, mucha predicación, mucho ministerio, mucha enseñanza, culto, culto lunes, culto martes, discipulado, enseñanza, reunión,
Y cuando van a mirar resultados, pocos, nada. Cuando se va a analizar concupiscencias, cargados de pecados, siempre tratan de aprender y nunca aprenden. Nunca llegan al conocimiento de la verdad, las personas. Ahí ya estoy hablando en global. Miren este problema que hay en la iglesia de hoy, porque hoy estamos en la iglesia ya de los postreros días, mi hermano amado. Y en ese escenario es el que está dibujando, esbozando el apóstol Pablo aquí. Y mire lo que pasa con estos hombres de los últimos tiempos con apariencia de piedad. Versículo 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Oiga esto. Gente que incluso ministra, y de pronto ministra cosas obvias, atrayentes, atractivas, y repito, no estoy hablando, porque yo estudié esto desde el idioma original, no estamos hablando de personas que predican abiertamente la fornicación, que los hay, los hay, o personas que predican abiertamente la mediocridad espiritual, o pastores que predican directamente la permisibilidad del recasamiento, o que predican la codicia, como el evangelio de la prosperidad. No, estamos hablando de círculos de servicio a Dios, de ministerios, que predican y que dentro de esa enseñanza transmiten cosas que no son tan notorias, pero que son reprobables para Dios. Escuche esto bien. Nosotros necesitamos conocer más a minucia lo que Dios reprueba, hermano. Porque hay cosas que desde el altar se les ha tenido menosprecio. Yo le voy a poner un ejemplo. Apóstol Santiago dice, habla acerca de la división, ¿sí? Habla acerca de la división dentro de la iglesia. Se permite mucho la división en algunos lugares. Fisuras, fracturas, que se camuflan, que se mimetizan con conductas cordiales y condescendientes. Yo no sé si me está entendiendo. Los hermanos se detestan unos a otros, pero disimulan esto con buen lenguaje. Hola, hermano, hola, qué rico verte. Oh, qué maravilla verte. Pero en su corazón la persona está diciendo, pero qué jartera verte. Pero cómo quisiera que no estuvieras acá. Pero cómo te detesto. Pero con sus palabras dicen, qué rico verte. Uy, qué maravilla que apareciste por acá, abrazo, y mentiras. Y esas cosas, como no son fornicación, como no son adulterio, como no son codiciosos, como no, sí, cosas que son muy notorias, entonces como que no son tan importantes, pero para Dios sí son importantes. Y son cosas que pasan en medio de este marco, de este contexto. En ese contexto es que Dios llama a estos hombres corruptos de entendimiento. Réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y le dice a Timoteo, le dice, pero tú has seguido, bueno, dejémoslo ahí, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. No, bueno, en fin, ya después miraremos porque aquí ya me está hablando de características de Dios. Amén. Pero vamos entonces a repasar, hermano, entonces desde las primeras características. Voy a tratar de explicarlas cada una de ellas. Vamos a tratar de hacerlo desde el texto original, en este caso, como es el Nuevo Testamento, del griego del Nuevo Testamento, para entender qué es lo que quiere decir esa palabra, o por qué el apóstol Pablo utiliza esa palabra, y quisiera como compararla con la que dice acá. Pero no voy a arrancar en orden, póngale cuidado a esto.
Vamos a volver a repasarla desde el versículo 2, amén. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. A esto póngale mucha atención. No lo voy a hablar ahorita, pero en su momento lo hablaré. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Para poder entender estas cosas, pensemos primero en el Señor. ¿Cómo el Señor es completamente antagonista de cada una de estas características? Por ejemplo, en esta, amadores de sí mismos. Si hay algo que hizo el Señor fue no amarse a sí mismo, sino entregarlo todo por otros. Pero quiero decir algo acá porque lo primero que voy a mirar de esto está en el versículo 3. Me pareció importante arrancar por allí porque hay un concepto que es importante explicarlo para resaltar por qué quiero comenzar con esto, que es sin afecto natural. Versículo 3, el primero que dice sin afecto natural, amén. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, tenemos que utilizar el término instintivo. Y quiero, no por el afecto natural, quiero hablar de algo instintivo que hubo en el Señor para arrancar a entender lo que es instintivo. Ubíquese usted en Getsemaní. Amén. La noche que el Señor entrega su vida, porque Judas lo entregó, pero dice la palabra que él entregó, él mismo se entregó. Y es evidente que él se entregó a los romanos. No hizo uso de su capacidad de poder. Él le dice a Pedro, yo hubiera podido mandar aquí a 12 legiones, pero así no era la cosa, tengo que entregarme para que hagan conmigo lo que tienen que hacer. Esa noche el Señor se arrodilla a orar con el Padre y le hace una propuesta al Padre. Le dice, Padre, si fuera posible, aparta de mí esta copa, dice. Apártala. ¿Cuál copa? Yo lo expliqué el domingo. La copa de la ira que iba a beber el Señor en su sacrificio. Yo lo expliqué para que usted lo entienda mejor. Véase la predicación del domingo que está ahí, toda colgada en Facebook. Duran un mes las predicaciones, más sin embargo, estamos haciendo el ejercicio de compartirlas por diferentes medios y de colgarlas finalmente en la página de la iglesia en YouTube. Pero la del domingo está ahí todavía. Revísela, lo que es la copa de la ira que el Señor Jesús tenía que tomar. Y el Señor le propone a su Padre, le dice, Señor, si fuera posible, o sea, si existiera la posibilidad, aparta de mí esa copa amarga, esa copa que tú me vas a hacer tomar. Y hace una reflexión, acto seguido, hace una reflexión, dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En otra versión dirá, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Escuche esto, ¿qué instintivo surgió en el Señor en ese momento? El instinto de supervivencia, que es algo con lo que Dios ha creado al hombre, o es algo que el hombre desarrolló en su estado de humanidad y de mortalidad. El instinto de supervivencia, que es tan impregnado en nosotros que de hecho hay una hormona especial para eso. ¿Cuál es? A ver ustedes, ¿cuál es la hormona que uno dispara cuando hay un peligro? ¿Cómo se llama eso? Adrenalina, perfecto. La adrenalina es un químico, una hormona que el cuerpo dispara en momentos de amenaza y de peligro, que se dispara para que yo tome decisiones que permitan conservarme de ese peligro. Voy a poner un ejemplo muy básico. Usted va por la calle y viene el perro bravo a morderlo. ¿Cuál es su instinto? ¿Enfrentar al perro? Correr. O bueno, si usted tiene un palo o un arma, pues ya su decisión será diferente a correr. Pero si no tiene nada, que generalmente como cuando uno lo ataca un perro, su instinto es correr, ¿correcto? Cuando el Señor ve lo que le va a pasar esa noche, y el día siguiente,
en él surge un instinto de supervivencia. ¿Cuál es? ¿Qué quiere decir el Señor con yo? Lo que yo quiero. En ese momento, ¿qué era lo que el Señor quería? No subirse a la cruz. Algunos dirán, pero ¿cómo va a decir eso? Algunos, en su ánimo de no correr el peligro de manchar la reputación del Señor, que es inmanchable además, tratan de decir que, por ejemplo, en el desierto realmente él no fue tentado, que él estuvo esos 40 días así en ayuno. La palabra dice que a los últimos días fue que el diablo se le apareció y le presentó una serie de escenarios. Algunos dicen eso, estos puritanos, yo no sé, puritanos de lo puritano, dicen que realmente fue que el Señor se quedó escuchando al diablo, pero que en ningún segundo se sintió tentado. Cuando la palabra dice claramente que fue tentado en todo, dice. No solamente lo que le presentó el diablo allí finalizando el ayuno, sino que fue tentado en todo. O sea que hasta en el área de la sensualidad, de la sexualidad, también fue tentado el Señor. Y la superó también. Yo he explicado que el Señor tuvo la capacidad y la entereza de resistir satisfactoriamente las tentaciones porque estaba lleno, repletico del Espíritu Santo. Eso hizo que su tentación fuera completamente dominable, pero se sintió tentado. Él se le disparó a su carne, a su humanidad. Y también, hermano, en el lugar donde él oró, en ese momento, mirando su humanidad, decía, yo no quiero ir a esa cruz. ¿Quién va a querer subir? ¿Quién va a querer pasar por eso? Que además el Señor tenía otra situación adversa para él, que él conocía el futuro. Él sabía lo que le iba a pasar, cuánto iba a doler, lo que le iba a pasar, quién le iba a pegar, sabía el nombre del que iba a clavar el primer clavo en una mano, sabía el que iba a tener que clavárselo en el otro, el que le iba a fabricar la corona de espinas, el que le iba a latigar, sabía, todo lo sabía. Entonces él en su humanidad dice, oiga, yo no quiero esta vaina. Pero su amor, que es, lo veremos más adelante, su amor, ese amor que él destila se llama el amor ágape, el amor que proviene de una incondicionalidad, de un amor muy profundo por el otro, o sea, por nosotros. Ese amor por su padre y por nosotros le hizo decir, yo no quiero subirme a la cruz, la verdad es que no quiero, pero por amor a mi padre, eso es lo que quiere decir ese texto, por amor a mi padre a quien amo profundamente y por amor a aquellos que están perdidos, voy a hacer lo que mi padre quiere, no lo que yo quiero en este momento. Eso en vez de restarle virtud al Señor, lo que hace es potenciarle la virtud al Señor. Lo que hace es disparar el nivel de amor del Señor, de que aunque no quería, lo hizo. Mire que esto tiene, y eso hace parte, y ese no querer, o querer no subir pues a la cruz, hace parte de lo que se llama el instinto de supervivencia, que todo nos pasa. Y entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar de otro aspecto aquí desde lo instintivo, que es el afecto natural. Para eso tenemos que mirar, hermano, lo que nos dice el texto original, amén. Entonces, ¿qué es el afecto natural? Ya vamos a mirarlo. Dice el griego con el que fue escrita la Biblia que esa palabra, ya se nos pasó el tiempo, bueno, voy a empezar lo que significa el afecto natural y dentro de 8 días lo seguiré explicando. Dice, en el griego bíblico, la palabra que se utiliza para hablar de afecto natural, para los que anotan, es estorge. S-T-O, o sea, no hay ninguna vocal antes de la S, sino estorge o estorge. La palabra exacta para afecto natural es estorge. Pero en el Nuevo Testamento esa palabra siempre aparece con una combinación. Y se hace para crear conceptos más específicos. Amén.
para un mayor entendimiento. Entonces, ¿cuáles son esas palabras? Para recrear o definir aspectos más, más descriptivos de ese afecto natural. La primera palabra es filostorgos. Fíjense que ahí está el estorge metido, ¿no? El filostorgos. PH y los torgos. Que me define el afecto natural familiar profundo. Voy a explicar. Aquí ya se introduce un aspecto instintivo. ¿Cuál es? Aquí la doctora tuvo 3 hijos. Y todos ustedes allá, los que han sido mamás, saben de lo que estoy hablando. Cuando el niño nace, ¿qué es lo más natural en la mujer cuando el niño nace? ¿Qué dice la mujer? Llévense a ese niño que no me lo aguanto, eso es lo natural. Ese llora mucho. Quítenmelo de acá. Bueno, habrá alguna mujer que excepcionalmente lo hará, pero lo normal es que la mujer desarrolle un instinto de amor y de afecto por ese niño que acaba de nacerse. Entonces, cuando hablamos de filostorgos, estamos hablando del afecto familiar profundo. ¿Sí? Que combina 2 palabras. El amor filia o filial, que es el que habla del amor de muy cercanos, de amigos, de hermanos. Y estorge, la palabra que habla de afecto natural. Esta definición aparece en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor. Ya utiliza un término más específico, fraternal. O sea, es un afecto natural que se denomina afecto fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Aquí lo instintivo es, y me parece muy adecuado, es que cuando el amor filial que desarrolla Cristo y se mete en nosotros, hay algo, así como cuando uno tiene un instinto protector por la familia, o sea, así como la mamá tiene un instinto por sus hijos, su papá, que es algo instintivo, natural, lógico, también entre hermanos, puede que los hermanos no sean los más allegados, pero a la hora de defenderse, a la hora de protegerse, a la hora de ayudarse, surge un instinto. Puede que usted no sea tan cercano a su hermano, sobre todo cuando uno se vuelve adulto, todos esos tiempos de juegos desaparecen, cada uno coge su vida, pero a la hora del peligro, a la hora de la ayuda, a la hora de la solidaridad, a la hora de ayudar, surge un instinto. Eso se desarrolla en la familia, en la filiación familiar. Entonces, cuando ya hablamos de Romanos 12:1, de la palabra que dice que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Que el instinto dentro del cuerpo de Cristo o sea, yo preferir a mis hermanos en Cristo. Incluso por encima de mis filiaciones consanguíneas y carnales. Alguna vez mi mamá, hace muchos años, recién comenzando, me decía, mijito, ¿usted por qué es más tendiente a estar con sus amigos de la iglesia que con sus hermanos? Yo le decía, mamá, no se lo puedo explicar, no se lo podía explicar porque yo no conocía la Biblia, pero cuando uno la estudia entiende que es algo que es un afecto fraternal que el Espíritu de Dios, del Padre, introduce en uno, una preferencia por aquellos que son mis hermanos en Cristo. ¿Correcto? Y respecto a ese filostorgos, que es el afecto familiar profundo, ese significado habla de un tipo de amor mutuo. O sea, si somos realmente hermanos en Cristo, la cosa es de aquí para allá va, de allá para acá tiene que venir. Es algo natural. Entonces, aquí comenzamos como a decantar las cosas. Cuando usted encuentra
en el ejercicio del afecto fraternal en el cuerpo de Cristo, ejercicios de una sola vía, o sea, hermanos que aman a otros con ese afecto fraternal, pero no reciben esa retribución, o los otros no actúan de la misma manera, tengo que decirles que hay algo que esa persona no tiene y que por tanto pone en cuestionamiento que Dios haya hecho algo en la persona. Voy a ser un poco más concreto. Como el apóstol Pablo está diciendo que el objetivo de este pasaje es identificar a los falsos piadosos, los cuales tenemos que evitar. Una primera señal la podemos definir desde el entendimiento del discernimiento del afecto fraternal. ¿Qué quiero decir? Cuando usted ve, ahora yo quiero aclarar algo, el amor es desinteresado. Por ejemplo, Mauricio Gómez ama como pastor, como hermano, ama porque el Espíritu Santo lo colocó en mi corazón. Pero tengo que decirles que yo nunca espero retribución. O sea, mi vida cristiana sigue, si usted retribuye o no, mi vida cristiana sigue. Amén. Pero eso no exime de entender que si hay otro que no está brindándome eso a mí, esa otra persona tiene un problema. Yo no sé si me están comprendiendo. Entonces, una primer línea de reconocimiento del falso piadoso es aquel que no está desarrollando su afecto fraternal sobre otro. Usted lo puede ver. Hay personas que reciben ese amor fraternal, pero esa persona no lo da. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. ¿Qué pasa con esa persona? Ahí hay un problema. Comenzamos entonces ahí a discernir la cosa, ¿no? Dice, describe el significado, describe el tipo de amor mutuo. Debe ser mutuo, dice. Y tierno. Oiga esto. La ternura de Cristo, no la ternura del hombre. Yo lo he explicado muchas veces. La ternura, dice, es el tipo de amor mutuo y tierno, dice, que se tienen los miembros de una familia muy unida, dice. Yo quiero decir algo, ¿no? Voy a poner el ejemplo máximo que debería ser el de los pastores de la iglesia. Gracias a Dios. El pastor Antonio y yo nos conocimos años antes de conocer a Cristo. Bueno, o por lo menos yo, el pastor Antonio ya conocía algo de la palabra. Después él es el instrumento que Dios utiliza para enseñármela. Pero nosotros comenzamos a tener una amistad en el mundo, que curiosamente parte de, como dentro del cuerpo de Cristo, parte de que somos muy diferentes y al comienzo no nos soportábamos. O sea, a mí me caía mal Antonio del Villar y yo le caía re mal a él. Así partió todo. Pero por circunstancias de compartir, de confrontar, fuimos alimentando una amistad que se prolongó en los años. Y probamos fidelidad y en muchos aspectos incondicionalidad. Cuando ya llegamos al cuerpo de Cristo, pues por razones obvias, eso se ahonda. ¿Correcto? Entonces, cuando miramos esa amistad dentro de esta característica, podemos ver, hermano, que el amor que yo tengo por el pastor va más allá de que es mi pastor o de un agradecimiento por ser el instrumento que Dios hizo, sino porque le amo. O sea, y los años de amistad han hecho que eso se ahonde, ¿correcto? Y yo sé que Él lo hace conmigo también. Ahora, depende, mi actitud con Él depende de la de Él conmigo, no. Y lo puedo decir al contrario, el amor que Él tiene por mí no depende de lo que yo haga. Pero por razones del espíritu es mutuo. ¿Y cómo es mutuo? Dice, cuando analizamos esta relación, escuche esto, como mutuo y tierno, no va a creer usted que es que yo le mando mensajes de ternura al pastor Antonio por las mañanas.
pastor precioso, ¿cómo está usted? ¿Cómo amaneció? Ya que los pajaritos le cantaron en el oído, en la ventana de su cuarto. No, no. Yo quiero que usted entienda la palabra ternura. La palabra ternura aquí tiene que ver con empatía, hermano. Mire cómo los hombres no entendemos cómo Dios ve las cosas. La palabra ternura es empatía. ¿Quiere decir esto? Que para mí es importante todos los criterios de la vida de mi pastor. Desde su matrimonio, su situación financiera, si durmió bien o no durmió bien, si goza de buena salud. ¿Correcto? Todo. ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Quiénes son? Todo eso para mí es importante. Y sé que para él también es importante. Si en alguno de los dos fallara eso, entonces esa persona tiene un inconveniente, hermano, tiene un problema. No puede ser que en los dos actúe Dios o el Espíritu, si en alguno está fallando, la mutuidad. ¿Me está comprendiendo? Es mutuo, dice. Es mutuo. Ya voy a terminar. Esto está interesante, hermano. Esto tiene, mejor dicho, tira para dar. Dice, me bajé mucho aquí del texto, pero antes me vuelvo y me ubico, mi hermano. ¿Por qué me bajé tanto? ¿Qué pasó? Bueno. Dice, mutuo y tierno que se tienen los miembros de una familia muy unida. Amén. Pablo la usó para decirle a los cristianos que debían quererse entre sí con la misma confianza y calor natural que sienten los hermanos de sangre. Como todo en la vida cristiana, las cosas tienen que ser probadas, hermano. Si de aquí para allá funciona, pero de allá para acá no, voy a utilizar y usted lo puede revisar en una serie de predicaciones que se llama Evangelismo de Fuego, pero del siervo que ya se fue con el Señor, Reinhard Bonke. Él habla en uno de esos temas, es que él habla de evangelismo, pero él habla del reino, hermano. Ese hombre hablaba del reino. Y él decía, en una enseñanza hablaba acerca de los fusibles. Cuando usted entra a una casa, aquí en Colombia, hay una cajita de fusibles, que son la vía por donde la energía que viene del poste entra a la casa. La idea es que ese fusible transmita la energía de manera segura a la casa y alumbre o se pueda usar en lo que se necesita. Si un fusible está mal, tiene un cortocircuito, la energía no va a llegar. Voy a parar acá diciendo esto. Si de aquí para allá funciona la energía, pero de allá para acá no, es porque ese fusible está quemado. Algo pasa. Y ya eso, y voy a hablar de todas las características de estos hombres aparentemente piadosos de los últimos tiempos. Pero ya solo esa característica, esa interrupción del afecto natural, ya me puede empezar a dar un mal pronóstico de ese corazón. Y eso para reflexionar, hermano, en este primer día. ¿Usted anda en mutuidad y unidad o no? Si no está en eso, tiene un problema. Si a usted no le importan sus hermanos, ni su salud, ni su porvenir, ni se alegra en sus éxitos, bueno, podemos hablar de mil cosas. Tiene un problema en el afecto natural y ya ahí la cosa pinta mal. Vamos a parar ahí, hermanos. Esto está interesante porque es una reflexión que tenemos que hacer y la vamos a hacer de manera detallada y profunda. Amén. Vamos a orar, hermano amado. Me pasé un poquito, pero tenía que terminar el asunto del afecto natural. De pronto lo vamos a seguir hablando dentro de 8 días. Pero esta partecita, como ya más importante, tenía que terminarla. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias
por esta noche. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, en esta hora nosotros glorificamos tu nombre, Señor. Y bueno, Padre, me estás hablando estas cosas, Dios, para reflexionar, para revisarnos, para mirarnos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, cuando lo recibimos con un corazón humilde, cuando lo recibimos, Señor, con una cerviz doblegada, entonces será provechoso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Creemos, Señor, conforme a esto, que tienes un interés enorme por nuestro bienestar espiritual. Te glorificamos, Dios, en esta noche. Y pedimos que esa palabra, Dios, que tú nos has regalado, dé un fruto poderoso en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo, llénanos y que el fruto en nosotros sea abundante y poderoso. Nosotros, en el nombre de Jesús, Señor, atamos todo espíritu de retaliación y venganza, furia de las tinieblas, satanismo, hechicería, el tropiezo. Amado Dios, todo espíritu opresor, todo espíritu, Señor, maravilloso, que se levanta como un obstáculo, lo atamos y lo echamos a la vida. Rogamos por tu pueblo, Señor, y por nuestras vidas. Ten misericordia. Llénanos de tu poder. Que el fuego y la unción alumbren en nuestros hogares y en nuestros aposentos y en nuestros altares. En el nombre de Jesús. Que toda arma que se ha levantado en contra de nosotros sea destruida y deshecha. Y toda enfermedad también sanada, Señor. En el nombre de Jesús. Sé tú nuestro proveedor, nuestro sustento, por el poder que hay en ti y que habitan en ti. Te damos gracias, te alabamos y te glorificamos en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, esta noche sea una noche preciosa, llena de tu paz, de tu gozo, de tu cerco protector, de tus ejércitos y legiones movilizándose a nuestro favor. Señor, impide la destrucción de nuestras naciones y trae un avivamiento poderoso que complete el número de los escogidos en el nombre de Jesucristo. Para la gloria tuya y para tu alabanza hemos orado en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Para tu gloria y honra hemos orado. Bendito sea Dios. Lleva a nuestros hermanos en paz, que tengan un momento pleno, y ponemos el fin de semana en tus manos, Señor, y todo lo que se haga sea para tu gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Bendito seas. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, y oro como Aarón hizo, que Dios nos bendiga y nos guarde, haga resplandecer el rostro de Él sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia, que alce su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz. Y como hizo Jabes, que Él nos bendiga, que ensanche nuestro territorio, que la mano del Señor esté con nosotros y nos libre de todo mal, para que no nos dañe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, bendiciones. Amén y amén.